Bueno, vamos a leer en Marcos capítulo 8, versículo 31. Y no perdamos las oportunidades, ¿no? También de que oremos unos por otros. Es importante, ¿no? Que si alguien tiene necesidad podemos orar y clamar al Señor para que el hombre a veces poco puede hacer frente a las necesidades humanas, pero Dios todo lo puede, ¿no? Bien, 8:31. Jesús anuncia su muerte. Y Jesús comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y también ser muerto y resucitar después de 3 días. Jesús comenzó a enseñarles. Una de las cosas que Jesús les enseñó a los discípulos era lo que iba a acontecer, no solamente los milagros, las maravillas que Jesús hizo, sino el camino hacia la cruz y sobre todo hacia la cruz de muerte. Pero también les habló de esa resurrección. Aquí mismo en Marcos 9, 31, también dice otra vez que Jesús anuncia otra vez su muerte. O sea que Jesús fue repetitivo en su enseñanza. Como en otras enseñanzas, Jesús les anunció una y otra vez y les dijo dónde realmente Él se dirigía. Entonces, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre, Él mismo, será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al 3er día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntar. Vemos por los evangelios que no entendían esto de la muerte y resurrección. Vemos que después de la muerte vemos el desasosiego, la tristeza, la desesperanza de los discípulos, ¿no? Es porque no lo entendieron, no asimilaron la realidad del ministerio de Jesús. Pero luego, poco a poco, lo fueron entendiendo y veremos alguna cosa, ¿no? En el mismo Marcos sigue de nuevo también hablando 10:33. Y nuevamente Jesús anuncia su muerte y les dice que les volvió a tomar a los 12 aparte y les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán, escupirán en él y le matarán, pero más al 3er día resucitará. Bueno, las evidencias de la resurrección luego vemos y leeremos algunas cosas, pero bueno, hay muchas evidencias de la resurrección de Cristo y fue el hecho realmente histórico más espectacular que hubo en la historia, ¿no? Porque estaba el plan de Dios de salvación para toda la humanidad, casi nada, ¿no? La resurrección es parte esencial de la vida del cristiano. Es parte esencial porque la resurrección habla de toda la esperanza y de los propósitos de Dios cumplidos en Jesucristo para salvación completa de las personas. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 2-4.
la resurrección de los muertos. Pablo dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea que Cristo murió no porque era un héroe y entregó su vida porque tenía principios morales y dio la vida hasta lo sumo. No, dio la vida por nuestros pecados, ¿no? Esa es la diferencia. Hay muchas personas que entregan su vida y dan su vida por muchos motivos. Pero la Biblia dice que si uno puede dar su vida, puede entregar todos sus bienes, puede hacer cualquier cosa, pero que si lo hace sin amor, pues no hace nada, es como si no haría nada. A veces cuando uno entrega su vida, da su vida, lo hace por odio, por cabezonería, por orgullo, por soberbia, porque no da su brazo a torcer, y sigue adelante y entrega su vida y no le sirve para nada. Pero Jesús entregó su vida por amor y la entregó por que nuestros pecados serían perdonados. Entonces, la entregó conforme a las Escrituras. Así que no fue un hecho que de repente surgió y estaba ahí escondido y no se sabía, no. Ya proféticamente la Biblia habla de la muerte de Jesús. Los judíos sabían de toda la historia, pero sin embargo, desgraciadamente, no descubrieron este hecho, ¿no? O no entendían el porqué. Pero las Escrituras ya hablaban de que el Cristo sería crucificado. Los profetas, sobre todo Isaías, habla mucho de la muerte de Jesús, del sacrificio, de la entrega, de lo que le iban a hacer por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. O sea que las Escrituras hablan de que Jesús iba a venir, iba a morir en la cruz, conforme a ellas para salvación de los perdidos. En la resurrección hubo testigos, ¿no? Por ejemplo, el primer testigo fue María Magdalena, Marcos 16, 9 a 11. Iban a ungir a Jesús y se encontraron que no estaba allí. Luego otras mujeres, en Mateo 28, 9, 10, más o menos así he apuntado que son las apariciones después de la misma resurrección. Dos de los discípulos en el camino de Emaús, ¿os acordáis, no? Que iban muy tristes y ya todas sus esperanzas perdidas porque no entendieron las Escrituras, no entendieron el ministerio de Jesús, ¿no? Y luego también dice que se acercó a los discípulos por la noche, a varios de los discípulos por la noche. Vamos a leer en Juan 20, 19, Juan 20, 19. Dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día de la resurrección, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde estaban los discípulos, esto habla de la condición mental y psicológica de ellos. Estaban las puertas cerradas. Significa que no querían que la gente sabría que estaban ahí, porque quizás les identificaban con Jesús o querían estar aislados de todos aquellos acontecimientos, ¿no? Estaban desesperanzados. Estaban ahí reunidos por miedo de los judíos, tenían miedo. Y sin embargo dice que de repente entró Jesús allí y dice: paz a vosotros. Estaban allí cohibidos, tenían miedos y de repente Jesús ni llamó a la puerta ni entró por el tejado, sino que el cuerpo glorificado de Jesús le permitió pasar la pared sin que se dieran cuenta y se apareció allí mismo y les dice: paz a vosotros. Paz a vosotros, qué palabra, ¿no?
¿Qué significa esto? Pues que Jesús traía esa paz que ellos necesitaban en ese momento tan turbio y tan necesitado en su vida, ¿no? Cuando nosotros, imaginémonos que nosotros estamos en un momento turbio, duro, oscuro de la vida, porque los hay. Pero gloria a Dios que a veces viene ese Jesús inesperadamente y se presenta a nosotros, no físicamente, pero sí con su presencia, y nos dice, bueno, Miquel, paz a ti que estoy aquí, y a cada uno de nosotros, ¿no? Porque Jesús está interesado en nuestras angustias, en nuestras debilidades, en nuestras aflicciones. Y esa paz a vosotros era la paz que el mundo no da, es la paz que Jesús da. Y es la paz que todos los hombres necesitamos de Él. Y cuando les hubo dicho esto, todavía Jesús les quiso ver, porque por el texto vemos que, por otros textos vemos que no le creían que era Jesús. Estaban tan absortos que y Él les mostró las manos y el costado, las manos donde estaban los clavos y el costado donde le habían clavado la lanza. Y entonces sí, los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Tenemos la incredulidad de Tomás, que Tomás no estaba ahí, pero después Jesús tuvo un encuentro con él y le dijo, pero dice el versículo 24, dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, en la llaga, y metiere mi dedo en el costado, no creeré. Así que Jesús les había estado hablando de que Él iba a morir, pero también le dijo que iba a resucitar. No entendían, ¿no? Su mente estaba en otra cosa. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos estaba Tomás. Entonces llegó Jesús, estando las puertas cerradas también. Todavía no habían salido de esa situación de temor, ¿no? Y estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Pero le dijo a Tomás, Tomás, pon aquí tu mano y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Le reprochó, ¿no? No seas incrédulo sino creyente. Cuando nosotros tenemos las promesas de Dios, cuando cantamos sobre el poder de Dios, la soberanía de Dios, de paso, la canción que hemos cantado es bonita, ¿no? Nos habla de eso, de las cosas imposibles de Él. Cuando tenemos sus promesas, cuando tenemos su presencia, cuando tenemos la garantía de los cuidados, de la protección de Dios, ¿por qué no creemos, no? ¿Por qué no crees? Sé creyente y no incrédulo, Tomás. Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué has visto, Tomás, creíste? Y le dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dios quiere que nosotros creamos, aunque no entendamos y aunque no veamos, porque esa es la fe. Entonces el Señor le dijo a Tomás, no seas tan incrédulo, Tomás. Sé creyente. Y Jesús nos da evidencias, como también le dio las evidencias a Tomás, que Jesús mismo le dice, mira, mete tu dedo en mi costado y toca mis llagas, que soy yo. Y entonces él tuvo esa exclamación. Entonces vemos, ¿no?, que la importancia de la resurrección y la evidencia de la resurrección en los discípulos. Jesús quiso dar evidencia a sus discípulos. Por eso se les apareció y les habló de que se estaban cumpliendo las Escrituras. Lo que Él había dicho se estaba cumpliendo. No lo entendían, sin embargo se estaba cumpliendo. En Juan 21 vemos otra vez, Juan 21, una parte también, cuando Jesús aparece a los discípulos, ¿no? Que cuando llegó la noche de aquel mismo día,
el primero de la semana, dice que, bueno, este es el mismo que hemos estado leyendo. Las puertas cerradas estaban en aquel lugar y estaban muertos de miedo. Y vino Jesús y puesto en medio le dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y Juan 21, perdón, que me he equivocado, es Juan 21, ya decía yo, lo he apuntado mal. Se apareció a 7. Después de estos, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Él aparecía, desaparecía y les estaba dando evidencias constantemente de su resurrección. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado Didimo, Natanael, el de Caná de Galilea, aquí ya estaba Tomás, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Ocurrió como cuando Jesús apareció, cuando estaban cansados los discípulos y la primera pesca milagrosa. Esta es otra pesca milagrosa. Y se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y Jesús les dice: hijitos, qué tierno, hijitos, escuchar la voz de hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos, 100 metros. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo: traed los peces que acabéis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Y les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo: asimismo del pescado. Hasta esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Pero cuando Jesús se aparece a ellos, se aparece en un momento normal de sus vidas, donde quizás pues estaban volviendo a pescar, estaban allí haciendo de sus cosas. Y yo creo que esto a Pedro le recordó el milagro, del primer milagro de la pesca milagrosa. Hay muchas cosas que Dios hace en nosotros que nos hace recordar que Él siempre ha sido fiel, que las mismas cosas que Dios hizo con nosotros en el pasado son las mismas que puede hacerse en el presente. Los mismos milagros pueden acontecer. Y además que Jesús les sirvió la cena, ¿no? Les preparó el asado, les sirvió la cena. Habla de la provisión también, que Él mismo pues se preocupó de su situación personal. 1 Corintios 15, seguimos hablando de estas evidencias de la resurrección. 1 Corintios 15. Versículo 4, versículo 3, bueno, lo hemos leído antes una parte. Bien, el 5, que es cuando Jesús dice, y que volvió Jesús a... Bueno, aquí está dictando un poco los hechos históricos, Pablo, de la resurrección de Cristo. Y dice que se le apareció a Cefas, después a los 12,
Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. O sea que Jesús apareció a 500 hermanos allí en Jerusalén. 500 personas que le vieron resucitado. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Dice, pero yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Bueno, habla de que de alguna forma Jesús se le apareció a Pablo, y se le apareció a Pablo, ya sabemos cómo se le apareció, un resplandor glorioso. Pablo se cayó del caballo, estuvo ciego varios días, vio la gloria de Dios. El Jesús resucitado se le apareció a él, no físicamente, sino de una forma espiritual. Y es lo que Dios hace hoy en día, que aunque no le podemos ver físicamente, le podemos ver espiritualmente. Y hay una revelación de Jesucristo, del Jesús resucitado en nuestra vida cuando nosotros le buscamos o Él nos llama, ¿no? Para que podamos seguirle, ¿no? Hay otra de las cosas que gracias al Evangelio de Mateo 27, versículo 51, Mateo 27, 51. Cuando Jesús murió, dice que he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Cuando murió Jesús, el velo del templo se rasgó, la tierra tembló, las rocas se partieron, como una evidencia del poder de la resurrección. A Dios no le pueden contener el firmamento, y tampoco la muerte puede contener al Hijo de Dios. Cuando Él se levantó de los muertos, hubo un estruendo tremendo. Un estruendo tremendo, ¿no? El velo se rasgó. Eso habla de que ahora tenemos acceso al trono de la gracia. Las rocas se partieron y dice que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. O sea que las evidencias de la resurrección son grandes en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros vemos que se apareció a sus discípulos, que aún muertos resucitaban, y dice que vinieron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. Imagínate que un muerto se levanta, un muerto que ha muerto hace 20, 30 años y se aparece y dice, mira, el poder de la muerte de Jesús me ha resucitado. Yo soy Tomás, ¿te acuerdas de mí? Ay, no me digas que ha resucitado, sí. Tremendo poder, la evidencia de la resurrección. Claro, cuando vemos que ahí que Jesús murió en la cruz, los que estaban custodiando vieron que el cielo se cerró, se puso oscuro. Y escucharon a Jesús entregar su vida al Padre, ¿no? Los mismos que estaban custodiando, dice, realmente, verdaderamente era el Hijo de Dios. La evidencia. Yo creo que estas personas que le vieron cuando Jesús estaba en la cruz, se entregaron a Él. En su muerte, aún en su propia muerte, las evidencias de su resurrección fueron notorias en todo Israel. El que quería, podrías creer, el que no creía, pues... Entonces el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Pero vamos a ver los que estaban en la tumba, los guardianes de la tumba. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron, versículo 62 del Mateo 27.
Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, preocupaos, aquellos que lo habían crucificado, diciendo, Señor, nos acordamos de aquel engañador, decían que era un engañador, que dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Ellos sabían que Jesús lo había dicho. Dice, este engañador dijo que al 3er día iba a resucitar. Entonces dice, manda pues y asegura el sepulcro para que al 3er día, si esto acontece, no sea que vengan sus discípulos de noche, lo hurten y luego digan al pueblo que ha resucitado, ¿no? No querían pasar por esa vergüenza, que habían matado al Hijo de Dios, al Salvador del mundo, ¿no? Y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Y luego leemos el informe de la guardia, porque cuando el resplandor de los ángeles apareció allí en la tumba, no vamos a leer todo, pero cuando el resplandor de los ángeles aparece allí, los guardias, la roca se mueve y Jesús. Entonces el informe de la guardia les dice, mientras ellos iban, he aquí uno de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes las cosas que habían acontecido. Aquellos que estaban custodiando la tumba fueron de primera mano los que se dieron cuenta del poder de la resurrección. Y entonces van a donde los de la guardia y reuniendo a los ancianos y les dijeron que mira lo que ha acontecido, que realmente Jesús ha resucitado. Y les dijeron, bueno, os vamos a dar mucho dinero a los soldados. ¿Esto de qué habla? De que estaban comprando su silencio, ¿no? No digáis nada, que esto ha acontecido. Y diciendo, decid vosotros y sus discípulos le vieron de noche y lo hurtaron. Como diciendo, no digáis que ha resucitado, sino que vinieron los discípulos y lo hurtaron. ¿Cómo van a hurtar unos discípulos faltos de fuerza para mover una piedra de 3 toneladas, desanimados, temerosos, con unas guardias llenas de espadas, de lanzas? ¿Cómo van? ¿Qué es evidente, ¿no? Que los discípulos lo han robado, estaban temerosos, metidos y los pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, lo cogieron, hicieron como ellos les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hoy. Bueno, es evidente, ¿no?, que la resurrección aconteció. El Jesús resucitado está en Apocalipsis 1:18. Y yo creo que vamos luego a dar un aleluya, ¿no?, después de este versículo. Apocalipsis 1:18. Apocalipsis es el libro de revelación. Cuando Juan estaba en la isla de Patmos, tuvo diferentes revelaciones. Y aquí Jesús se le aparece Jesús el resucitado se le aparece a Juan en Patmos. Y entonces le dice en Apocalipsis 1:18. Y le dice, escribe al ángel de la iglesia. A ver si está aquí. No, estoy leyendo, ya decía yo. Sí, la visión que tuvo del Hijo del Hombre, ¿no? Jesús le vio a Jesús en toda su gloria, en todo su resplandor. Bueno, si Jesús se revela a tu vida en toda su gloria, todo su resplandor, pues bueno, Él lo ha decidido así, pero no, generalmente Dios no usa esto. Dios más bien nos mueve a través del Espíritu y la convicción que el Espíritu de Dios da a nuestra vida, da evidencias de que Jesús resucitado está ahí. Yo me acuerdo una noche cuando estaba orando en casa,
No sé, yo creo que me había convertido, todavía no sé si me había convertido, pero aquella noche no se me olvida. De repente la presencia de Dios descendió donde yo estaba, en la cama, y vi un resplandor, pero no vi ninguna figura ni nada. Pero yo sabía que la gloria de Dios estaba allí, la presencia de Dios estaba allí. Y el Espíritu de Dios se estaba moviendo en mí, la convicción de Dios de que Jesús estaba allí conmigo, su presencia, y estaba tratando conmigo y hablando conmigo, insinuando, y de mi corazón borboteaban pensamientos, deseos de amor hacia Dios, de entrega a Él. Lo que Dios hace en nosotros, lo que Dios cómo mueve en nosotros, hace la obra en nosotros. Y le dice esta visión del Hijo del Hombre, le dice a Juan. Juan dice, cuando lo vi caí como muerto. Cuando vio a Jesús cayó como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, Juan, yo soy el primero y el último, el que vive y estuvo muerto. Aleluya. El primero y el último, el que vive y estuvo muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene las llaves de la muerte. Las llaves que tiene Jesús son las llaves que te pueden sacar del infierno. Las llaves que te pueden abrir la puerta al cielo. Él es la única persona que tiene las llaves. El único que puede abrir. El único que puede salvar y restaurar. ¿Por qué? Porque venció la muerte. Y entonces le dice, escribe estas cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Entonces Apocalipsis es un libro de futuro. Es un libro que habla de lo que está por venir, de lo que Dios está preparando para este mundo, ¿no? Claro, ¿por qué la resurrección es tan atacada? Porque el diablo no le interesa que el hombre crea en su resurrección, que el hombre crea en el ministerio de Jesús. No le interesa que los hombres sean salvos, al diablo le interesa que los hombres vayan al infierno. Entonces la resurrección es muy cuestionada. La gente se pregunta, bueno, es una teoría, es un cuento. Quizás Jesús sufrió un desmayo, no murió realmente. Fue un error, tuvieron una visión, contaron una historia. Pero sin embargo, no es así. Jesús realmente murió y resucitó para que aquel que en él cree no perezca, no sea perdido, tenga vida eterna. ¿Quién es el que promueve las religiones en el mundo? Yo esto lo entendí nada más convertirme, muy rápidamente. ¿Quién es el que promociona las religiones en el mundo? ¿Quién es el que promociona la moralidad, la espiritualidad, las corrientes de meditación trascendental, de esto, de aquello, de buscar la paz, de buscar el nirvana, de buscar el tercer cielo, de buscar un montón de... Pero no hablan de Jesús, no hablan de su muerte y resurrección. ¿Por qué? Porque el diablo que promueve muchas de las religiones que hay en el mundo no le interesa que promuevan la muerte y resurrección de Cristo. ¿Y quién es el que trae toda la confusión a este mundo? Es el diablo, el padre de mentira. El diablo es mentiroso desde el principio. El diablo propone cosas bonitas, pero detrás de esas cosas bonitas no está la verdad. No está la sana doctrina, no está la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Yo cuando buscaba a Dios me acuerdo que visité a un gurú en San Sebastián. Ese gurú no estaba allí, pero todos le veneraban. Y decía que tenía una aureola y que con esa aureola pues la gente podría encontrar paz. Los falsos profetas, la falsedad de un mundo espiritual que está enfocado incorrectamente. Y yo cuando vi eso dije, bueno, me voy de aquí. Yo que estoy buscando a Dios, que he perdido mi esperanza en los hombres, no voy a buscar otra vez en los hombres. Y me salí, pero ahí había gente adorando a esa persona.
Al diablo le encanta que se le adore, a través de personas, a través de estatuas, a través de gurús, ¿no? Y es más, me llamó la atención, porque ese gurú usaba la palabra de Dios, pero mal. Entonces, ¿qué es la mayor mentira? La mayor mentira es cuando hay algo de verdad y parece que es verdad, pero sin embargo luego lo que hay es distorsión de la realidad, ¿no? Así que muchos de los fundadores religiosos, de personas que han fundado religiones y movimientos espirituales, han muerto y no han resucitado. Pero aquel que predica el Evangelio es el que predicó el Evangelio y predicó lo que él iba a acontecer, no solamente lo profetizó él, sino que él murió y resucitó. Y esa es la garantía de la vida cristiana. Ninguno puede dar mayor garantía que la muerte y resurrección de Cristo. Y esa es evidencia también de que... Bueno, la Biblia habla de que se apareció, en Hechos 1:3, que se apareció durante 40 días antes de ascender a los cielos. 40 días. ¿Por qué Jesús dio tanto énfasis a su resurrección? Porque era la clave de la salvación de esa generación y de que nosotros que ahora estamos escuchando. 40 días apareciéndose a los discípulos, a unos, a otros, Hechos 1:3. Y bien dice 1 Corintios 15:14, que si Cristo no ha resucitado, entonces vana es nuestra fe. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Pero Cristo ha resucitado, aleluya. Y nuestra fe no es en vano. Qué tremenda garantía, ¿no? Jesús es lo máximo que nosotros podemos descubrir y entender. Y saber que tenemos evidencias históricas de la Escritura, de la resurrección de Cristo, eso también nos da esperanza. Pero sobre todo, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En nosotros ha habido una resurrección también. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. ¿Qué es muerto? Que estás muerto, que no te puedes levantar tú mismo. Estás muerto. Pero Jesús nos resucitó en esa nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, cuando vemos esa evidencia en nosotros también de esa resurrección que se ha hecho patente en nuestra vida espiritual, no podíamos salir de la condición en la que estábamos. Es imposible, el hombre no puede vencer el pecado ni el mal. Solamente podemos vencer el pecado y el mal cuando tenemos fe en aquel que murió y resucitó, y así nosotros también podemos resucitar. A una vida espiritual y a una esperanza de vida futura. Amén. Así que vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias porque podemos creer en ti, podemos confiar en ti, podemos esperar en ti. Gracias, Señor, porque aquí estamos, fruto de tu aflicción, resultado de tu sacrificio, muerte y resurrección, porque nunca podríamos, como antes hemos escuchado, poder estar en este lugar sin que tú no nos hubieras podido rescatar. Pero estamos aquí porque tú nos has rescatado y nos has dado, Señor, vida cuando estábamos muertos. Señor, podemos pensar quiénes éramos, qué hacíamos, dónde estábamos. Pero un día te revelaste a nuestra vida, así como lo hiciste a los discípulos. Gracias por revelarte a nosotros. No sé qué viste en nosotros, Señor. Muchas veces nos lo hemos preguntado, ¿quién soy yo para haber recibido tal gracia, tal misericordia, tal perdón y ocupar el lugar de salvación y de recibir el nombre de Hijo de Dios? Pero aquí estamos, Señor, no nos olvidamos de dónde nos has sacado, lo que has hecho en nuestra vida. Por eso, Jesús, sabemos que estás aquí en esta mañana. Sabemos que estás aquí, Jesús. Y te damos gracias por habernos salvado, por habernos ayudado. En el nombre tuyo, gracias, Señor. Bendice a mis hermanos
y bendice lo que queda de este día, que podamos tener un buen día donde estemos en tu presencia y podamos tener el gozo y la esperanza puesta en ti, Padre. En el nombre de Jesús, amén, amén. Muy bien, pues el Señor os bendiga y ven, que tengáis buen día, buena semana y nos vemos.